Una pregunta importantísima hace Jesús en el Evangelio de hoy, y creo que es muy importante porque es muy actual y porque está impactando las vidas de millones de personas literalmente. La pregunta de Cristo en el Evangelio de hoy tomado de San Lucas es: ¿puede un ciego guiar a otro ciego? Y creo que esa pregunta es muy valiosa porque nos invita a preguntarnos muy críticamente y muy seriamente ¿a quién estamos siguiendo? Y para eso hay que recordar otro dato, y es que todos somos seguidores de alguien. Todos seguimos a alguien. Si hay algún filósofo que te llama la atención y lo admiras, eres seguidor. Si hay una cantante que te fascina y sus letras y su coreografía, su música te encanta y te podrías pasar horas escuchando sus conciertos, esa mujer es tu líder y tú la estás siguiendo. Si hay un sacerdote que es realmente elocuente y consideras que es sabio y que es muy bueno, incluso santo, y tú lo sigues, pues tú eres efectivamente eso, un seguidor de esa persona. O sea, quitémonos la idea de que nosotros somos totalmente independientes, que yo solamente sigo el pensamiento, solamente sigo la razón. Algo de eso decía el filósofo Kant. Y finalmente, para decirlo corto, eso no es cierto. Eso no es cierto. Es decir, seguimos personas. El mismo Kant estudió pues decenas de muy buenos pensadores, es decir, pensadores que han tenido un gran impacto en la historia de la filosofía. Por mencionar alguno, pues indudablemente a Kant le impactó mucho lo que escribió Newton, el físico y matemático. A Kant le impactó mucho lo que escribió Hume, David Hume. Entonces, a ver, seguidores somos. Nosotros no somos seguidores únicamente de la razón y las ideas. Y por eso la pregunta de Cristo es tan actual y por eso es tan vital. Porque la pregunta de Cristo es esa: ¿a quién estamos siguiendo? Como quien dice, ¿quién tiene poder en nosotros? ¿Quién es esa persona o quiénes son esas personas que tienen un impacto en tu vida? Eso tienes que preguntártelo. Porque cuando uno busca seguir a otra persona es porque considera que hay algo de esa persona, que hay una luz en esa persona que yo necesito. Es decir, de alguna manera me estoy reconociendo ciego. Pero si soy un ciego que sigue a otro ciego, entonces, repito, pregúntate, ¿a quién estoy siguiendo? Y la manera de saber a quién estoy siguiendo es, pues, examinar un poco cuál es su vida, cuál es su doctrina, cuáles son sus contenidos. A mí me aterra, por ejemplo, ver cuántos adolescentes, cuántas jovencitas, cuántos jovencitos están siguiendo así, de un modo absoluto. Están siguiendo, por ejemplo, a cantantes, y luego resulta que esos cantantes terminan suicidándose. Entonces tú dices, ¿pero a quién estaba siguiendo? Ese es el mensaje de hoy. Sé crítico. Estate despierto, date cuenta. Mira cuáles son las personas que marcan tu vida. No vaya a suceder que esas personas estén más ciegas que tú. Son personas que están en una crisis brutal, que están en una desorientación total, y tú siguiéndolos ahí detrás. Un ciego no puede guiar a otro ciego. Pregúntate a quién estás siguiendo y por qué lo sigues. Eso hace una diferencia. Eso marca completamente. Toma en serio, lo repito por última vez. Examina muy bien a quién estás siguiendo. La decisión que tomes va a marcar las decisiones que vengan después. Que Dios a todos nos ilumine, nos saque de nuestras cegueras y sorderas y nos permita seguir a aquel que dijo, y es verdad, yo soy la luz del mundo. Amén.